Bueno, entonces ya tenemos configurado nuestro modelo. Ya tenemos los materiales. Vamos a recurrir a la opción Data Tips para, bueno, aquí en máximo veríamos demasiadas opciones. Vamos a poner un mínimo. Bueno, ahí está el nombre de cada formación. Y si quisiéramos ver las propiedades, si nos vamos a máximo, y ahí nos especifica qué criterio estamos empleando y qué propiedades tiene cada material, ¿no? Igual aquí, no estoy utilizando todavía nada de agua, todavía un modelo seco, porque es frecuente que en varios túneles también se pueda utilizar un modelo con agua también. Listo, entonces ya tenemos nuestro modelo. Podemos configurar a continuación las tensiones de campo. En este caso podría ser constante o podría ser gravitacional. Constante de una manera uniforme, simplemente con la distribución de sigma 1, sigma 3 y sigma z, el ángulo en el cual se va a generar el estado tensional o el ángulo de falla, de posible falla. O también podríamos configurar gravitacional, es decir, usando la superficie actual del terreno, por ejemplo, o usando un ratio, una relación de tensión efectiva también, ¿no? Ahí nos cambia. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar para un análisis constante. Y el ángulo que vamos a querer hacer o usar para el análisis va a ser de 45. Pues noten cómo cambia el estado tensional, ¿no? El ángulo en el cual se van a distribuir las tensiones. ¿Ok? Pues vamos a pasar a discretizar el modelo. Pues vamos a Mesh o malla, la cual nosotros vamos a generar una malla. Y vamos a evaluar si elegimos una gradada, una uniforme, es decir que el análisis o los elementos sean distribuidos del mismo tamaño y de la misma forma en todo el modelo, una radial o una que no incluya nodos internos. Pues vamos a utilizar una uniforme y podemos utilizar diferentes tipos de nodos, triángulos con 3 nodos, triángulos con 6 nodos, que si es con 6 nodos entonces va a asumir nodos intermedios, por supuesto, un cuadrilátero con 4 o un cuadrilátero con 8 nodos, considerando también nodos intermedios. También podríamos configurar con una discretización avanzada. Y bueno, nosotros vamos a elegir triángulos de 3 nodos para que no tener un análisis muy cargado, ¿no? Pues si necesitamos más precisión, de repente también podríamos variar la configuración, ¿no? Y estamos considerando un número aproximado de elementos de la malla 1500. Pensamos que es suficiente para este modelo, que es bastante sencillo. Nos vamos a discretizar y noten ustedes que ya cada capa ha sido dividida en elementos, ¿no? Cada capa ha sido dividida en elementos, tanto la sección externa como también las capas de los materiales y la sección. Aquí nos hemos olvidado de un detalle muy importante que lo vamos a asignar en propiedades, que es la excavación. Correcto. Muy bien, después de discretizar vamos a generar nuestra malla nuevamente, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, ya hemos generado, digamos, una malla que nos va a mostrar los diferentes elementos en los cuales hemos discretizado el modelo continuo. Y se puede observar que está utilizando la geometría que nosotros hemos seleccionado. Muy bien, entonces tenemos también
digamos, unas restricciones en torno al perímetro de la excavación. Obviamente que la deformación se va a generar en función a las restricciones que nosotros estamos generando. Por ejemplo, restricciones en el eje X, en el eje Y, en el eje XY. En este caso se están generando restricciones en el eje XY. También podríamos colocarle free, pero eso sería para el caso de que tengamos una superficie muy cercana tengamos una excavación muy cercana a la superficie. También una externa por defecto. Y también podríamos considerar otro tipo de configuración. Pues ya tenemos nuestro modelo. Recuerden siempre que el primer paso para configurar este tipo de modelos es definir la geometría. El segundo, definir la geología, los contactos entre las diferentes litologías. Y también, si es que existiera, digamos, algún sistema de fallas, que en un siguiente ejemplo también vamos a incluir. Vamos a agregar un sistema de juntas. Pero dejémoslo ahí por el momento. Nos configura lo básico. Y vamos a proceder justamente a correr el software. Guardar en proyecto 1, ¿no? Vamos a poner proyecto curso. Y lo guardamos. Entonces va a empezar a procesar. Y correcto. Ya hemos contabilizado, hemos corrido el programa que contabiliza o digamos procesa el análisis y nos vamos al intérprete. Y ya nos va a generar el modelo respectivo, ¿no? Aquí vamos a pedir que en Display Options se vean los materiales. Perfecto. Vemos Down. Noten ustedes que vamos a tener diferentes parámetros para generar pistas y nuestros modelos, ¿no? Bueno, y la apariencia de nuestro modelo. En estas vistas vamos a poder evaluar cómo se comporta cada modelo o cada elemento o cada parámetro dentro del modelo, y vamos a poder tener una idea de diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, la distribución de sigma 1, la tensión principal mayor, distribución de sigma 3, por ejemplo la distribución de sigma z, la tensión media. Y noten que en el lado izquierdo va a salir una leyenda. ¿En qué rangos estamos? Para que sea más sencillo podemos recurrir a esta opción, o para que sea más visual, y le colocamos los valores en puntos estratégicos que nosotros quisiéramos evaluar, ¿no? Por ejemplo ahí, tal vez otro por aquí. Y tenemos diferentes puntos de análisis, ¿no? Ya usted lo configura en la densidad, ¿no? Entonces si volvemos nuevamente a la vista para sigma 1, ¿no? En megapascales, cómo se está, digamos, generando los valores. Obviamente que si ustedes le meten en AutoCAD o importan en AutoCAD un modelo ya preciso, entonces les va a poder analizar también con mayor precisión, digamos que a la cota que ustedes deseen y con la carga litostática pues, que se requiera, ¿no? Sigma 3 también, vamos a observar la variación en diferentes puntos. Sigma Z,
De igual manera, la tensión medida, la tensión desviadora, podemos ver que los mayores desplazamientos están cerca de la corona o la bóveda, y también tenemos algunos importantes cerca al piso. Obviamente que tenemos que recordar que cuando el macizo rocoso no ha sido todavía afectado por la excavación, tenemos unas condiciones iniciales que difieren bastante de las condiciones que se generan después de la excavación. Y sobre todo que también tenemos un estado tensional previo que hemos definido que también condiciona estos detalles, ¿no? En desplazamiento horizontal, por ejemplo, ustedes pueden ver que tenemos mayores desplazamientos hacia el estribo izquierdo. Tenemos los menos importantes hacia el estribo derecho, ¿no? Igual también en el desplazamiento horizontal absoluto, ahí pueden ver que en ambos hastiales hay un desplazamiento importante, probablemente hacia la excavación. Desplazamiento vertical, también hay diferentes desplazamientos. Desplazamiento también hacia la bóveda, en el sentido de la excavación, o hacia la excavación. También hay un desplazamiento vertical en el piso, el absoluto, y un desplazamiento total, ¿no? Que vemos que sí se genera desplazamientos, pues no vamos a decir que van a generar una falla, pero que sí son importantes tanto en los hastiales como en el entorno de la excavación. Cuando coloquemos el sostenimiento nos vamos a dar cuenta de qué manera cambia, ¿no? Entonces, de igual forma, el factor de resistencia también otro análisis, la deformación volumétrica, que vemos también que hay deformación en los hastiales y también en la bóveda o en la corona de la excavación. En este caso generalmente se distribuyen las excavaciones. Si tuviéramos excavaciones más rectas, como por ejemplo tipo cuadrados, se concentran más las excavaciones en las deformaciones o las tensiones en las puntas, ¿no? Miren, como en este caso. Igual la deformación de corte máxima. Entonces la deformación de corte máxima probablemente esté generando pues en la bóveda, ¿no? Cerca a la bóveda, en todo el entorno, la vecindad de la bóveda. Muy bien. Entonces podemos seguir analizando otros elementos también aquí. Por ejemplo, en el caso de View, en las opciones también de configuración, podemos, por ejemplo, colocar el número de los elementos del modelo. Recuerden que todo esto está discretizado. También el número de nodos, los elementos que hemos configurado, también elementos para justamente la discretización, sus contornos, las discretizaciones, cada vez seleccionamos los elementos, las trayectorias de los estrés o de las tensiones, también la podemos observar. Siempre, digamos, tenemos tensiones perpendiculares a la excavación y también paralelas al entorno de la excavación. También si quisiéramos ver los materiales, pero en este caso no lo queremos ver. Digamos el número de vértices de las líneas. 2. El de grosor. 3.
los vértices, en las juntas y bueno, otras condiciones. También tenemos propiedades para las tensiones, ¿no? Cómo se está deformando. Miren, aquí noten que existen componentes que se están deformando hacia la excavación, contornos de deformación, ahí lo podemos ver. Eso también nos puede ayudar para tener una idea de cómo se está deformando, ¿no?, el macizo rocoso. Siempre es en torno a la excavación y las mayores deformaciones están en la zona de la bóveda, pero digamos que en el límite con los hastiales. También las capas, el criterio de capas de deformación, los vectores. Y también lo podemos apreciar, ¿no? Los vectores de deformación y hacia dónde se están generando las deformaciones y las magnitudes. También, digamos, manejar con el tema escalado, que le podemos quitar eso. También podríamos definir para un área de búsqueda de factor de disminución de resistencia. Y bueno, otras opciones también que tienen que ver con la condición de las capas. Finalmente también con el agua. Y acá también podemos cambiar algunas de esas configuraciones, ¿no? Las diferentes vistas. Acá también, por ejemplo, trayectoria de esfuerzos. La excavación, si queremos que aparezca o no. Los contornos de deformación y los elementos que habíamos estado considerando, ¿no? Incluso acá tenemos diferentes vistas. También los hemos visto en el display. Y acá lo quitamos, pues, ¿no? Quitamos todas las vistas adicionales que hemos generado y nos quedamos solamente con la que necesitamos. Acá también la superficie externa. Y tenemos otras opciones también para ir generando otro tipo por ejemplo, definir juntas, otro tipo de la data, configurar también algunas restricciones, incluso hasta la medición, por ejemplo, de distancias, ¿no? También lo podemos eliminar. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuál es la extensión de nuestra sección, algo así, ¿no? O por ejemplo, si quisiéramos medir un ángulo, ¿no? Y en este caso, por decir, le trazamos así, este borde aquí, y ahí generamos el ángulo. Bastantes utilidades que nos sirven para poder dar un mejor acabado y presentación a nuestro modelo, ¿no? Y bueno, otras opciones, también para borrar. Podríamos generar también digamos, con el nombre de nuestro proyecto, un cuadro de texto para poder incluir los diferentes materiales, ¿no? Y podríamos insertar, ¿no? Y acá se insertaría, pues. Pero eso ya lo configuramos. Aquí también estas propiedades están configuradas, digamos,
Son prácticamente similares a las que aparecen en la barra de herramientas. Y agregar otro material. Las gráficas que podemos hacer si es que pusiéramos un análisis probabilístico. Y también si trabajáramos con el agua, algunas herramientas también adicionales. Y otras que también se pueden utilizar. Regresamos a nuestro modelo y podríamos generar otro tipo de elementos, ¿no? Como por ejemplo, podríamos colocar sostenimiento. Entonces aquí tendríamos que definir el sostenimiento primeramente, ¿no? Aquí por ejemplo, propiedades. Definimos las propiedades de perno, por decir, digamos que sean las que nosotros queremos. Y bueno, podríamos colocar pues también un perno, ¿no? Elegimos la propiedad y, por ejemplo, podríamos colocar aquí, ¿no? Hay un perno. Podemos colocar otro por aquí, en torno a la excavación. Otro perno por aquí. Y así, ¿no? Sobre todo en las zonas más críticas, para que vean ustedes cómo cambia después el modelo. Vamos a ponerle, por ejemplo, otro por aquí. En los hastiales, ¿no? Donde también había deformación. De igual manera aquí, en la parte más baja. Correcto. Entonces ya tenemos asignado eso. Ahora también podríamos agregar digamos, de forma sistemática, digamos, generando un patrón, o de una forma manual, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando empecé a generar una forma sistemática como en Language, ¿no? Aquí también podríamos colocar un sostenimiento que va a tener una configuración lineal que podría ser tranquilamente una capa de Chocret, ¿no? A ver, escapamos para hacerlo correctamente. Y creo que está bien. Ahora digamos ahí. Como está separado por los nodos, podemos hacerlo así, ¿no? De repente también así. Bien, acá igual. Tiene funciones bastante parecidas a la tocada del paquete de RockScience, ¿no? Entonces miren, ya vamos a generar también Chocret. Hecho, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una capa tipo Chocret. Si podemos mover, de repente lo hacemos un poco más largo. Listo. Entonces ya hemos instalado nuestro sostenimiento. Y vamos a correr el programa nuevamente. Entonces vemos que ya lo ha procesado y nos vamos a Interpret. Entonces configuramos haciendo clic derecho de Display Options. No queremos ver los materiales. Y listo, aplicar y hecho. Podemos configurar el color de los pernos, ¿no? A ver, Bold. Funcionamiento de sostenimiento sí, lo podemos ver. Eso lo configuramos en propiedades. Bueno, en fin.
Como ustedes pueden ver, incluso le podemos quitar los pernos, ¿no? Tiene una mejor visualización. Material, instalación, soporte. Damos eso. Y vamos a ver en las diferentes vistas que va cambiando también, ¿no? En función a lo que hemos colocado el sostenimiento va cambiando. De repente la deformación también es diferente. Por la disminución de resistencia y hacemos la misma operación. Colocamos valores en diferentes puntos, ¿no? Según lo que ustedes requieran. Si requieren también pueden eliminar algunos, ¿no? Borramos, de aquí también lo borramos, o incluso lo podemos rotar, ¿no? Como les sea más cómodo, en función también de su excavación. Perfecto. Incluso podríamos también delete el perno. Aquí podemos poner borrar pernos. No, aquí es. Lo seleccionamos. Y listo. Ahí podríamos borrar el elemento lineal. Pero tenemos que seleccionar todo. Y podríamos también trazar una línea pisométrica, ¿no? De repente podría estar afectando al túnel de esta manera. ¿No? Y especificar a qué materiales se afecta. En este caso limpiamos todo y le podemos poner que afecta la arenisca, ¿no? Entonces ahí está. Y vamos a considerar que es impermeable para este efecto la roca intrusiva, la granodiorita, ¿no? Nuevamente corremos el programa. Listo, entonces también se va a generar otra distribución de esfuerzos. Incluso aquí le podríamos cambiar un poco las propiedades de campo y le vamos a poner gravitacional. Listo, usando la superficie del terreno. Así que todo lo que está encima de la excavación va a ser carga electrostática. Listo, y también va a tener esa orientación, ¿no? Listo. Corremos también el programa. Perfecto, entonces el intérprete. Y aquí vamos a configurar lo que queremos ver y lo que no. Los materiales, por ejemplo, no. Y también en nivel freático, por ejemplo, podríamos que esté deshabilitado. Acá borramos el soporte. Y OK. Clicamos y OK. Ya tenemos también algunos cambios en la distribución. Ya vamos a ver otra distribución también para cada uno de los parámetros, ¿no? Le vamos a asignar también, qué sé yo, valores en diferentes puntos que sean estratégicos para poder ver la información en torno a la excavación. Vean ustedes cómo varían los valores. Sigma 1, sigma 3.
sigma z. Por ejemplo, si quisiéramos ver cómo va la presión de poros, ¿no? Entonces dense cuenta que en la presión de poros se va a concentrar en la litología que nosotros le hemos asignado y va a variar dentro de ella. Okay, podríamos incluso quitar sino continuar viendo cómo cambian nuestros valores. Aquí vamos a tener más parámetros porque digamos que tenemos también tenemos un análisis ya considerando agua, superficie piezométrica. Aquí vamos a, por ejemplo, ver la tensión media, tensión de desviación, desplazamiento horizontal, vertical también, total, factor de resistencia, la formación volumétrica que también va a se alterar por el estado tensional y por el agua, y también nos va a generar una tensión mayor máxima efectiva, la tensión máxima efectiva menor, la tensión menor y la tensión en el eje Z también efectiva. Es decir, cuando ya hemos considerado una tensión neutra o una presión de poros, la tensión promedio efectiva, así podemos continuar jugando con una serie de parámetros, de configuraciones. Incluso ahora le podemos poner que tengamos carga sísmica. Y vamos a tener una aceleración horizontal, es decir, vamos a hacer un análisis con sismo con 0.20 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces acá se ha ubicado. Si nosotros queremos, podemos eliminar también la vista, para que no se vean, pero bueno, ahí está graficado el estado tensional y también el coeficiente sísmico. Ok. Entonces procedemos también a correr el programa. Y el intérprete. Ponemos ya, bueno, en este caso guardar los elementos que hemos estado considerando para el anterior gráfico. Y listo, ¿no? Ahí vamos a poder observar también los distintos parámetros. Entonces eso sería todo para este primer análisis. Y posteriormente vamos a hacer otro ejemplo un poco más complejo y empleando un talud para revisar las aplicaciones del Phase 2.